Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre algo que me han preguntado muchísimo, creo que fue lo que más me preguntaron en todo el canal, así que si querés saber si Jacob y Renesmee pueden tener hijos, seguí viendo el video. Es un tema bastante polémico que se ha discutido por años. Si vieron mi video donde cuento la historia de Jacob y Renesmee y van a la sección de comentarios, lo van a poder ver. Mucha gente está en contra de la impronta que tuvo Jacob con Renesmee y está bien. Cada uno tiene su opinión y es respetable, así que por favor sean respetuosos en la sección de comentarios. Es válido debatir, pero siempre con respeto. Recuerden que esto es una historia ficticia y hay muchas cosas que la escritora Meyer no respondió, pero nos fue dejando muchas pistas a lo largo de la historia. Empecemos hablando de la impronta. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? ¿Y por qué pasó entre Jacob y Renesmee? La impronta es el mecanismo involuntario por el cual los cambiaformas Hewlett encuentran a sus almas gemelas. Es algo muy profundo e íntimo. Cuando un cambiaforma se imprime en una niña o mujer específica, se une incondicionalmente a ella por el resto de su vida. Cuando esto sucede, la experiencia se describe como ser atraído gravitacionalmente hacia esa persona, mientras un calor resplandeciente lo llena, y todo lo demás en su vida se vuelve secundario, y solo importa esa persona, dejando al cambiaformas con una profunda necesidad de hacer cualquier cosa para complacer y proteger a esa persona. La impronta puede ocurrir en cualquier momento después de la primera fase de un lobo. Puede suceder con cualquier persona independientemente de los sentimientos personales previos. Esto ocurre cuando el cambiaformas ve a la persona por primera vez. La impronta no se puede forzar en nadie, sin importar cuánto lo desee el cambiaformas, como se demostró con Jacob y Bella. También se desconoce qué sucedería si un lobo es rechazado por su impronta, aunque se supone que esto es prácticamente imposible. Se considera que esa persona es la pareja perfecta para el cambiaformas, y será todo lo que ella quiera o necesite, lo que hace que el rechazo sea poco probable. Sin embargo, si esto pasara, el cambiaformas puede sentir un dolor indescriptible e incluso puede querer terminar con su vida. El cambiaforma amará a esa persona aunque sea rechazado. Cuando la persona tenga la edad suficiente y los sentimientos sean mutuos, pueden ser pareja con el consentimiento de ambos. No se sabe exactamente por qué pasa todo esto de la impronta, pero muchos cambiaformas tienen teorías. Sam cree que un cambiaformas se imprime en la persona con la que tiene más posibilidades de reproducirse. Billy Black, sin embargo, cree que la impronta está diseñada para fortalecer al cambiaformas. Renesmee tiene la opción de elegir qué va a pasar más adelante, aunque se ha declarado que el rechazo es muy poco probable, ya que se dice que el cambiaformas no puede resistirse a los niveles de compromiso, compatibilidad y adoración, así que siempre estará cerca para cuidarla aunque ella no quiera nada romántico, es decir, Jacob sería el protector de Renesmee. En caso de que Renesmee quiera estar con otra persona, Jacob va a sufrir mucho, pero respetaría su decisión, ya que su felicidad es todo lo que le importa. No se sabe qué pasaría con el cambiaformas si es rechazado, pero en el libro La Guía Oficial Ilustrada se explica la experiencia de Sam con Emily. Cada vez que Emily le decía a Sam que se fuera, Sam obviamente hacía lo que le pedía, pero siempre volvía para tratar de explicarle cuánto necesitaba estar con ella y cómo eran perfectos el uno para el otro, y sufría muchísimo cuando estaba lejos de ella. Emily lo alejaba porque antes Sam tenía una relación con la prima de Emily, y ella quería que Sam resolviera sus problemas con Leah. Pero bueno, esta es otra historia, ya hice un video aparte, así que les dejo el link en la descripción. Además de la impronta, el deber de los cambiaformas hacia la manada y la tribu es probablemente el único otro elemento importante en sus vidas, lo que conlleva algunas dificultades, entre las cuales va a tener que equilibrar su tiempo entre la manada y la tribu con el tiempo que pasan con su impronta. En la guía explican que todos los demás compromisos en su vida, incluso la manada, se vuelven secundarios. Es obvio que si el improntado quiere que su impronta deje la manada para que puedan vivir juntos en paz, él lo haría sin quejarse. Si el tiempo pasa y el cambiaformas vive una vida normal con su alma gemela, aún podría volver a convertirse en lobo si tiene un incentivo, especialmente si su alma gemela es herida o muere. Por último, si el alma gemela de un cambiaformas muere, él nunca va a perdonar ni va a olvidar a la responsable de su muerte. En el caso de que el asesino sea un miembro de la manada, a propósito o por accidente, el resultado inevitable es una pelea a muerte,
Y para evitar esto, los cambiaformas de la Push establecieron su ley que es muy respetada, donde dice que ningún lobo puede dañar o matar a la impronta de un cambiaformas sin excepciones. Se desconoce si un cambiaformas puede o no imprimirse en otra persona si su alma gemela es asesinada. Ahora que sabemos cómo funciona la impronta, sabemos que existen varias teorías sobre por qué pasa esto. Puede ser para fortalecer al cambiaformas o porque esa persona es adecuada para transportar sus genes. Sabemos que Renesmee en sus primeros 7 años de vida no deja de crecer, y después de esos años, cuando sea una joven adulta, dejará de envejecer por al menos muchos siglos. Así que si Renesmee deja de crecer cuando alcance la madurez física, es poco probable que tenga hijos, ya que su físico no cambiará después de eso, y al igual que las mujeres, vampiro, no podrá tener hijos porque su cuerpo no podrá cambiar para adaptarse a un feto en crecimiento. Esta es una suposición siguiendo lo que explica la creadora de Crepúsculo. Meyer mencionó en una entrevista que existe la posibilidad de que vuelva a escribir la saga de Crepúsculo y se negó a responder cualquier pregunta sobre el futuro de Renesmee. Así que por el momento solamente nos podemos enfocar en lo que se explicó hasta el momento. Tendremos que esperar a ver si Meyer nos da alguna respuesta en el futuro. También otras teorías que circulan es que Renesmee puede tener hijos antes de que su edad se congele, pero habría que ver si tiene la capacidad física para tenerlos. Y además habría un gran problema. Si Renesmee llegara a intentar tener hijos con Jacob, los Volturi no estarían de acuerdo. Aunque sean cambiaformas, eligieron vivir como lobos, y estos seres son los enemigos naturales de los vampiros. Aparte de que Aro jamás aceptaría que exista una raza superior a ellos, excepto que lo usen a su favor. Si estuvieron en contra de Renesmee en su momento, no me quiero imaginar si un híbrido intentara tener hijos con un lobo. Los Volturi intentarían matar a la familia por cometer un delito. Básicamente esta pregunta no tiene una respuesta 100% confirmada porque en ningún momento se explica en la historia, al menos hasta la fecha de este video. Así que no sabemos si van a poder tener hijos o no. Recuerden que Meyer creó un universo donde ha inventado muchas cosas, así que no me sorprendería que inventara algo para que Renesmee y Jacob tengan hijos. Ella siempre se refiere a Jacob como si fuera suyo, y es bastante posesiva con él. No se sabe si está enterada de la impronta, pero como es muy inteligente, en algún momento lo va a descubrir. Recuerden que ella podrá elegir qué pasará en el futuro, así que por el momento es todo desconocido. En la adaptación cinematográfica se muestra que Jacob y Renesmee están juntos en el futuro, así que por ahí Meyer respeta esto o lo descarta por completo. Recuerden que Jacob, estando en forma de lobo, no puede envejecer y se puede mantener joven hasta que lo decida, así que podría vivir bastantes años para estar junto con Renesmee. Te invito a dejar un comentario dando tu opinión o teoría de lo que podría pasar. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en los libros y en la guía oficial ilustrada. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.